España es uno de los mejores ejemplos de construcción de una sociedad democrática después de un largo periodo de régimen totalitario. Tal vez las personas que han vivido la dictadura y la democracia son las que más valoran la importancia de vivir en un régimen de libertades y derechos, en el que, aunque no todas las cosas funcionen siempre como desearíamos, al menos podemos participar en su funcionamiento y expresar nuestra opinión crítica. Lo bueno de un sistema democrático es que es la ciudadanía la que tiene en sus manos la posibilidad de transformarlo al hilo de sus necesidades y aspiraciones. La construcción de la España democrática no fue una tarea fácil. La muerte de Franco dejó una situación de incertidumbre. Su sucesor, Juan Carlos I, asumía la jefatura de un Estado totalitario y concentraba en su persona todos los poderes que había ostentado el dictador. Los defensores del régimen confiaban en que mantuviera su esencia totalitaria y algunos estaban dispuestos incluso a usar la fuerza en caso de que intentaran cambiarla. Por otra parte, los partidos y sindicatos democráticos, cada vez más organizados en la clandestinidad, tenían poca confianza en que el nuevo jefe del Estado pudiera transformar el régimen franquista en un sistema democrático. Pese a las dudas y desconfianzas, por una vez en la historia de España los dirigentes políticos de distintas ideologías supieron estar a la altura de las circunstancias, abandonaron sus posiciones de enfrentamiento y tendieron la mano. Muchos tuvieron que perdonar heridas del pasado y mirar hacia el futuro, entendiendo que no se podía volver a la España de 1936 y que la nueva democracia tendría que aceptar un formato nuevo. La monarquía era una herencia del franquismo, pero si se comprometía a devolver la libertad y la soberanía al pueblo español, era mejor colaborar con ella que atacarla, pensaron algunas personas. Los años transcurridos entre la muerte de Franco en 1975 y la victoria electoral del Partido Socialista Obrero Español en 1982 se conocen en la historia de España como el periodo de la transición democrática. El rey Juan Carlos I inició una reforma política que acabó transformando el régimen en un sistema democrático. Podemos considerar que la transición acaba cuando en 1982 el PSOE accede pacíficamente al gobierno tras ganar unas elecciones y se confirma que la democracia se ha conseguido afianzar y no cabe la marcha atrás. Pueden diferenciarse tres etapas en la transición democrática en España. La primera etapa es el inicio de la reforma política y abarca los años 1975 a 1977. El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I, a título de rey, asumía la jefatura del Estado español, sustituyendo a Franco en sus funciones. En su primer discurso en las Cortes durante su toma de posesión se observaba una voluntad de introducir cambios en el régimen. El último presidente del gobierno que había designado Franco, Carlos Arias Navarro, siguió siéndolo durante los primeros meses del mandato de Juan Carlos I. El pueblo español esperaba reformas y se incrementaron las protestas y manifestaciones en las calles, pero la respuesta del gobierno siguió siendo la de reprimir con mano dura las manifestaciones. Los partidos políticos democráticos, todavía ilegales, unieron sus fuerzas en un órgano conjunto denominado Coordinación Democrática, que defendía la ruptura total con el régimen franquista. En 1976, el rey cesó a Arias Navarro y designó presidente del gobierno a Adolfo Suárez, un exministro franquista con ideas aperturistas, con el encargo de elaborar una ley para la reforma política, que fue aceptada por las Cortes franquistas y aprobada por el pueblo español consultado en referéndum el 15 de diciembre de 1976. Esta ley permitió la amnistía de los presos políticos del franquismo, la legalización de los partidos políticos y de los sindicatos y convocar elecciones libres para elegir un parlamento. La situación en el país era muy tensa. Se acentúan los atentados terroristas de ETA, el Grapo y la ultraderecha. Hay una fuerte crisis económica y un aumento espectacular del paro y de los precios debido a la fuerte subida del petróleo. Gracias a la aceptación por la mayoría de los partidos democráticos del proceso de reforma, se pudo frenar el descontento popular. La segunda etapa es la del proceso constituyente. Son los años 1977 a 1979. Después de 40 años sin derecho a votar,
Las elecciones generales, celebradas el 15 de junio de 1977, dieron el triunfo a la Unión de Centro Democrático, UCD, una coalición de partidos moderados encabezada por Adolfo Suárez. No consiguió una mayoría absoluta, por lo que tuvo que gobernar mediante una política de consenso, llegando a acuerdos con el resto de fuerzas políticas para intentar sacar adelante las reformas que necesitaba el país. La segunda fuerza más votada fue el Partido Socialista Obrero Español, la tercera el Partido Comunista de España y la cuarta Alianza Popular. La principal misión que tuvo el Parlamento elegido en 1977 fue elaborar una constitución que estableciera las bases del nuevo sistema democrático del país. En esta tarea participaron representantes de todas las fuerzas políticas que habían obtenido diputados y su texto fue aprobado por el Parlamento en julio de 1978. La Constitución aprobada por el Parlamento fue sometida a referéndum popular en diciembre de 1978. El 87% del pueblo español votó sí a la Constitución. Durante el periodo constituyente, el gobierno de la UCD, con el apoyo del Parlamento, inició el proceso de concesión de autonomía a los diversos territorios del Estado español. Cataluña y el País Vasco fueron las primeras comunidades autónomas que comenzaron a elaborar sus estatutos de autonomía. Hizo frente a la fuerte crisis económica que afectaba al país, para lo cual llegó a un acuerdo con las principales fuerzas políticas, sindicatos y empresarios que se plasmó en la firma de los denominados Pactos de la Moncloa. En el terreno económico, estos acuerdos supusieron importantes reformas, entre otras muchas, reforma del sistema de impuestos, creando el IRPF, reforma de la seguridad social para asegurar el pago de las pensiones, etc. El conjunto de medidas económicas adoptadas en los pactos de la Moncloa consiguió frenar un poco la crisis económica. Con el texto constitucional aprobado, había que volver a dar la palabra al pueblo español para elegir un nuevo Parlamento, que comenzara a gobernar de acuerdo con la Constitución. Las nuevas elecciones se convocaron para el 1 de marzo de 1979. La tercera etapa es la conocida como la democracia en peligro. Abarca los años 1979 a 1982. Las elecciones celebradas el 1 de marzo de 1979 volvieron a dar el triunfo a la UCD, pero de nuevo sin mayoría absoluta. En este mandato, sin embargo, le resultó muy difícil alcanzar acuerdos con el Partido Socialista Obrero Español, que practicó una oposición más dura. El nuevo gobierno de Adolfo Suárez seguía enfrentado a problemas graves, una crisis económica que no conseguía superarse, continuos atentados y secuestros de ETA y el Grapo, riesgos de golpe de Estado por parte de algunos sectores del ejército. Agotado ante el descontento popular y las presiones desde la izquierda, PSOE y Partido Comunista de España, y la derecha, Adolfo Suárez acabó enfrentado con miembros de su propio partido y presentó su dimisión como presidente del gobierno a comienzos de 1981. Adolfo Suárez iba a ser sustituido por Leopoldo Calvo Sotelo en la presidencia del gobierno y justo cuando el Parlamento estaba aprobando su nombramiento, el 23 de febrero de 1981 se produjo un intento de golpe de Estado por parte de un grupo de militares que irrumpieron en el Congreso de los Diputados y mantuvieron secuestrados a los parlamentarios durante unas horas críticas. Los golpistas esperaban que los capitanes generales de las regiones militares apoyaran su acto, sacaran las tropas a la calle y se constituyera un gobierno militar que pusiera fin a la democracia. El rey, mediante un mensaje televisado al pueblo español, manifestó su apoyo a la democracia y desacreditó a los golpistas. Los altos mandos del ejército acataron las órdenes del rey. En pocas horas, los militares que ocuparon el Congreso de los Diputados aceptaron su derrota y se entregaron. El nuevo presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, convocó elecciones para octubre de 1982. Esta vez, el resultado fue una victoria aplastante del Partido Socialista Obrero Español. El nuevo presidente del gobierno, Felipe González, podía acometer las reformas que el país necesitaba para salir de la crisis económica. El camino recorrido por España, analizado en su conjunto y con la distancia del tiempo, seguro que se recordará como una de las etapas más positivas de nuestra historia.
Nunca debemos olvidar que procedíamos de un país aislado internacionalmente, con un gobierno autoritario, un pueblo falto de libertades y una economía de las más atrasadas de Europa occidental. Los gobiernos del PSOE, presididos por Felipe González entre 1982 y 1996, sirvieron para completar el modelo de Estado de las autonomías e incorporar a España en las instituciones europeas. Entre las principales reformas llevadas a cabo se pueden destacar la ampliación del estado de bienestar, llegando a toda la población la sanidad, la educación, las prestaciones por desempleo y las pensiones. La ampliación de los derechos y libertades con medidas como la legalización parcial del aborto o el establecimiento de televisiones privadas. Una importante mejora de las infraestructuras en nuestro país, AVE, autovías, etc. Una reforma del ejército para adaptarlo a la democracia. Una profunda reforma de la economía, convirtiendo las antiguas empresas estatales de la época de Franco en empresas privadas, para adecuarnos al funcionamiento de la economía de la Unión Europea. Por su parte, los gobiernos del Partido Popular, presididos por José María Aznar entre 1996 y 2004, cuentan entre sus principales logros la incorporación de España a la moneda única de la Unión Europea, el euro, consiguiendo cumplir las condiciones económicas impuestas por la Unión Europea. El control de los precios con subidas más moderadas que anteriormente, el aumento del crecimiento económico de nuestro país, que comenzó a permitir un descenso importante de la tasa de paro debido especialmente al boom de la construcción. Finalmente, los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, 2004 a 2011, se caracterizaron por una política social avanzada: ley de dependencia, ley de reproducción asistida, ley contra la violencia de género, ley de memoria histórica, ley antitabaco, aumento de las pensiones, matrimonio gay. ETA anuncia el cese definitivo de la actividad armada y una crisis económica mundial que arrastró a España y produjo el cierre de innumerables empresas y un espectacular incremento del número de parados. La sociedad española ha cambiado espectacularmente en estos últimos 20 años. Sin embargo, entre los aspectos que aún deben mejorarse bastante son que hay demasiadas diferencias entre las comunidades más desarrolladas del país, Madrid y Cataluña, y las más atrasadas, Extremadura y Andalucía, por ejemplo. La enorme desigualdad entre los ingresos y la calidad de vida de los grupos sociales más ricos y los más pobres. El elevado desempleo que existe en nuestro país, ya que seguimos siendo uno de los países con mayor tasa de paro de la Unión Europea y con más precariedad laboral, excesivos contratos temporales, y la reforma de la Constitución y las tensiones con los nacionalistas. El sistema político de la democracia española se establece en el título preliminar de la Constitución y se define en sus primeros artículos. El artículo 1 establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El artículo 2, que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y el artículo 3, que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. El pueblo elige a sus representantes a través de un sufragio universal, masculino y femenino, y es mediante este sufragio como se expresa la soberanía nacional. Las Cortes Generales, compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado, cuyos miembros son elegidos por el pueblo, ejercen el poder legislativo. Su misión es discutir y aprobar las leyes que rigen nuestra sociedad. El Gobierno de la Nación ejerce el poder ejecutivo. Su cabeza es el presidente del Gobierno, elegido por las Cortes Generales y nombrado por el Rey, que dirige un Consejo de Ministros. Estos ministros se encargan de gestionar asuntos de diversos temas. La misión del Gobierno es tomar las medidas oportunas para que se cumplan las leyes elaboradas por las Cortes. Los tribunales de justicia ejercen el poder judicial, son independientes y tienen sus propios órganos de dirección. El Tribunal Constitucional es su principal institución.
El papel de la corona en el sistema político de nuestra Constitución es el de ostentar la jefatura del Estado, figura que no ejerce poder, sino que refrenda las decisiones de las instituciones. El papel más destacado que la Constitución otorga a la monarquía es el de representar al Estado español en las relaciones internacionales y el de ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Una Constitución no solo debe establecer el sistema político de un país, una de sus principales misiones es establecer los derechos y deberes de la ciudadanía. Entre ellos, en la Constitución española podemos distinguir los derechos individuales, que son los que cada individuo ejerce a título personal. Los principales establecidos en nuestra Constitución son la igualdad ante la ley, sin distinción de sexo, raza o cualquier otro condicionante, el derecho a la vida, la libertad religiosa, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad privada, el derecho al trabajo, el derecho a disfrutar de una vivienda digna, etc. Los derechos colectivos son los que afectan a grupos sociales, a los territorios de España o al conjunto del pueblo español. Entre ellos podemos destacar el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones de España, el derecho de reunión pacífica, el derecho de asociación, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, etc. A veces oímos quejas de algunas personas sobre que la Constitución no se cumple, porque mucha gente no tiene trabajo o no dispone de una vivienda. Pero fíjate, y con esto terminamos, que la Constitución habla de derecho a, no de dotar de. Son el gobierno de la nación y las Cortes las que deben gobernar y legislar para que estos derechos se cumplan.